No, que siempre ando diciendo tonterías. Ustedes son muy seriecitos. Ahora que estás abrazando Hermanos y conmigo. hermanas, muy buenas noches tengan todos y todas ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Charlas Bíblicas este día 29 de julio del 2020. Sean todos y todas bienvenidos, especialmente todos nuestros hermanos de las comunidades hispanas de Canadá, de los Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Hermanos, cuánto gusto estar con ustedes, nuestros hermanos también que nos escuchan desde España, desde las Islas Canarias y la península. Cuánto gusto estar con todos ustedes, nos honran con su presencia, buenas noches. Queremos agradecer también a las siguientes páginas que normalmente se conectan con nosotros para difundir este programa. La página Sola Escritura para México y Latinoamérica, el grupo de Teología e Historia de la Cristiandad para Latinoamérica y Estados Unidos, el grupo Teteleste en Chile y nuestra hermana María Beatriz, nuestra hermana María Beatriz Scampini desde Argentina. Muchas gracias hermanos por su ayuda y colaboración. Y también queremos dar un fuerte saludo a nuestro hermano Jesús Lozada de México, que nos ayuda continuamente aquí para la difusión del programa. Buenas noches a todos y en esta oportunidad, hermanos, sus servidores. Hola hermanos, Roberto Islas aquí para platicar con ustedes hoy en charlas bíblicas. Muy buenas noches, hermanos. Es un gusto y un placer estar aquí con ustedes compartiendo. También saludamos a todos nuestros hermanos nacionales de la República Mexicana que nos escuchan en Tabasco, que nos escuchan en el Distrito Federal, en Querétaro, que nos escuchan en Celaya, que también tenemos noticias de aquellos que nos escuchan en el norte del país, en Jalapa, Veracruz, y a nuestros hermanos que también se conectan con nosotros y no tenemos el gusto de saludarles. En esta tarde les saludamos nuevamente a todos ustedes, hermanos. Gracias por su conexión. Pues mucho gusto, hermanos. Vamos a comenzar nuestro programa recordando que el tema general que hemos escogido para todos estos programas que tienen ya, no sé, 7 semanas. 7 semanas, el tema de los sellos distintivos del creyente. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar del sacerdocio. El sacerdocio como sello distintivo del creyente. Creo yo que confiamos en que va a ser un tema de gran interés para todos ustedes a partir de hoy. Sí, nada más recapitulando, hermanos, hicimos al parecer 2 programas acerca de la fraternidad, como unos 5 o 6 programas acerca de la justificación por la fe, y ahora vamos a tratar el sello de el sacerdocio, pensando en el texto de Pedro, de Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 al parecer. De lectura obligada, ¿verdad? Sí, ¿verdad, hermanos? Si gustan lo leemos. Pensando en este texto, hermanos, que tenemos en la escritura, le damos lectura. ¿Cuál? ¿Primera de Pedro? Primera de Pedro 2.9. Primera de Pedro 2.9 porque está dirigido a la iglesia, pero el tema es un tema tan amplio que tenemos figuras del sacerdocio desde el Génesis. Desde Génesis tenemos, pasando por Éxodo y todo el Pentateuco, y quien recupera de manera significativa el tema porque hace un contraste entre lo que es el Antiguo Testamento y el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, es el autor del libro de los Hebreos. Utiliza más de 25 veces
el referente a lo que tiene que ver el sacerdocio, pero fundamentalmente nosotros pensamos en el sello distintivo del creyente neotestamentario, y Pablo y Apocalipsis, ¿verdad, hermano? Hacen 1:6, 1:6 de Apocalipsis. 26, Mm, 10:5. Son 3 versículos en Apocalipsis donde se menciona. Y en Pedro, primera de Pedro capítulo 2, dice, pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, y dice para qué. Dice para que proclaméis las promesas del que os llamó, las proezas, perdón, del que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Dice, los que en un tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, los que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Todo eso es un sello distintivo del creyente, ¿no? Es decir, si aquí pudiéramos enumerar lo que identifica al creyente, en primer lugar dice que somos un linaje escogido, y a lo mejor tendríamos que tener una oportunidad para dedicarle 1 o 2 temas a esto. Y dice sacerdocio real. ¿Qué opinan, hermanos? Caray, hermano, pues es un versículo verdaderamente maravilloso, lleno de contenido. Y nada más quería decir aquí de momento que esto de dedicarle un espacio a linaje escogido me parece una gran idea, y seguramente que va a ser de gran interés para todos nuestros hermanos. Sí, porque es un gran tema, a veces controversial, pero finalmente es un gran tema que tenemos en la Escritura. Pero también quisiéramos darle lectura, hermanos, para que tengan el referente en Apocalipsis, ¿en qué? 1:6 1:6. es el primero, aunque son 3, pero el 1:6, quizás desde el 4. Doy lectura, hermanos. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que viene, y de los 7 espíritus que están ante su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo un reino, sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria, la soberanía por los siglos. Amén. ¿Qué otro pasaje tenías ahí? Dice 26, me parece, y 10:5. Vamos al 10:5. Son los 3 que recuerdo. Esto es solo para hacer una presentación genérica de los textos vinculados que seguramente estaremos platicando en esta y en las siguientes sesiones que tengamos del sacerdocio, ¿verdad? ¿Sí es 10:5? No. 20, ¿qué me dijiste? 26. O 5:10, caray. Déjenme checar. Sí, es 5:10, jefe. Perdón. 5:10 de Apocalipsis. Sí, 26. Le doy lectura, hermanos. Y 5:10, ¿verdad? Nos fuimos hasta el 26 de Apocalipsis. Le doy lectura. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo,
y reinarán con él 1000 años. ¿No? Muy bien. Amén. ¿Y el Amén. 5:10? De una vez para El cin- sentar base de lo que se va a trabajar. El 5:10 dice lo siguiente. El 9 también si quiere. Voy a dar lectura, hermanos, Nos están diciendo que se están escuchando bajito. Tenemos que hablar más fuerte. más fuerte. Dice lo siguiente. Y cantan un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre redimiste para Dios. De toda tribu y lengua y pueblo y nación los has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes, Hmm. y reinarán sobre la tierra. Y mirando yo oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miradas de miradas, Miríadas. miriadas y miriadas y millares de millares, que decían a gran voz, digno es el Cordero degollado. Este es el texto de Apocalipsis, ¿verdad? Pero el antecedente a lo mejor podríamos sentar una pregunta, ¿no? Es decir, ¿cuál es la prefigura en el Antiguo Testamento del sacerdote? Es decir, ¿cuál era la función? Porque si bien hemos dicho en otras ocasiones, el Antiguo Testamento es una prefigura de lo que iba a venir, ¿no? Es decir, como dice Hebreos en el capítulo 8, creo, dice, y este es el resumen, ¿no? De todo lo que hemos venido diciendo. Y ese resumen prefigura cosas que estaban establecidas en el Antiguo Testamento. Éxodo 19:6. Sí, pero al que me refería era propiamente a Hebreos, si no me equivoco. Ah, pero ahí se refería al Señor Jesús. Voy a leer el versículo 8.1, pero es referido ciertamente al Señor Jesús. Dice el autor de los Hebreos, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, es decir, de lo que se dijo del 1 al 7, el punto principal, es como una especie de resumen. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, servidor de las cosas santas y del verdadero tabernáculo que erigió el Señor y no el hombre. Y dice, porque todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste haya tenido algo que ofrecer. Es decir, vemos que hay una actividad sacerdotal que viene prefigurada desde el Antiguo Testamento, que pasa por el Señor Jesucristo y que después es dado a la iglesia. ¿Estamos o no estamos en ese aspecto de alguna manera presentando? Es decir, sí hay un hilo conductor en toda la escritura acerca del sacerdocio. Y a lo mejor valdría la pena hablar un poco de cómo, de cuál sería la función propiamente de este sacerdote, porque es una imagen, es una figura, es una sombra de lo que posteriormente iba a ser el sacerdocio ya del Señor Jesucristo y propiamente de la iglesia. Muy interesante, y no sé, quiero proponerles aquí a mis hermanos una idea que hace ya mucho tiempo venía yo viendo, contemplando, algo así como una especie de protohistoria del sacerdocio arónico y del sacerdocio en general. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, de Isaac? Cuando, cuando
cuando se sale a buscar esposa para Isaac. Llega, como le pasó también a Moisés, por ejemplo, con su que suegro. llega con Jetro, que era sacerdote Dote de de Madián. También estaba, si es que entendemos a Melquisedec como una figura histórica, bueno, pues Melquisedec era rey también de Salem, y tal parece que había colocados en lugares como estratégicos de aquel Medio Oriente algunas personas que eran consideradas sacerdotes del Señor. Seguramente con un conocimiento muy básico y muy elemental, ofreciendo sacrificios, seguramente aquí y allá, y resulta eh, que era como una especie de refugio muchas veces seguramente para los santos antediluvianos. Eran como cosas puestas, como luminarias puestas en el mundo antiguo, a los cuales en ocasiones recurrían los creyentes, los héroes de la fe que vienen desde Adán, ¿verdad? Para tener algún tipo de revelación, aunque fuera muy sencilla, del Dios Altísimo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que sí o que no? O sea, lo que quieres decir es que Dios no dejó sin por lo menos destellos de su presencia no solo entre su pueblo, sino quizás hasta gente que no era de su pueblo, pero como un testimonio vivo de su presencia. Y la función sacerdotal cumplía parte de este trabajo. Así es. Era de alguna manera como el intermediario entre el pueblo, sobre todo entre el pueblo de Dios y el Dios Altísimo. En ese mismo sentido, quizás que tenían los sacerdotes del orden de Aarón, en el sentido de que el sacrificio pacificaba al Señor, propiciaba al Señor. Y no se derramaba la ira del Señor de una manera tan fuertísima como en algunas ocasiones de la historia la vemos en el diluvio, por ejemplo. Uh-huh. Es decir, el sacerdocio como quizás en un primer plano, como un intermediario, hermano. Como un intermediario. Un mediador. Un mediador. Que en parte es la función que cumple nuestro Señor Jesucristo cuando viene, es decir, Él cumple una función sacerdotal en términos de mediador, en términos de intermediario, como lo dice el libro de los Hebreos. ¿Qué otra función cumpliría? Por ejemplo, porque además es una institución. La institución del sacerdocio arónico es establecido por el Señor, es decir, de las tribus de Israel, una en especial es la que es destinada para eso y que no tenía otra actividad más que eso. De hecho, la actividad del diezmo va orientada a que como ellos no tenían ninguna actividad laboral productiva, económica, el compromiso es que las demás tribus, dieran el sustento en especie para que la tribu, Claro. para que la tribu de Aarón, es decir, pudiera dedicarse no solamente a la función sacerdotal, sino a una actividad de estar preparados para tal servicio, ¿no? Claro. Y eran instrumentos de propiciación, porque el Señor tuvo mucho cuidado en cuidar el sustento de esta tribu de Leví, para que nunca dejara de haber sacrificio, para que no dejara de haber expiación, para que no dejara de haber perdón. Por eso era tan importante la presencia, el trabajo, el servicio de los sacerdotes. Y una misión que finalmente llega a su plenitud, eh,
con, con Cristo nuestro Señor. Ahora también es muy interesante ver que esto que menciona Pedro, que dice, hablando de los antecedentes, que dice, vosotros sois nación escogida, sacerdocio real. Esta palabra ya había sido dada con anterioridad al pueblo de Israel allá en el capítulo 19 de los Hechos, perdón, de Éxodo. Es decir, había sido el propósito de Dios que Israel fuera en su conjunto un pueblo de sacerdotes. Pero finalmente esto no pudo cumplirse por varias razones que podríamos examinar. Y finalmente el Señor tomó la tribu de Leví como encarnando este deseo de su corazón. Pero es un deseo que no se vio frustrado porque ahora en el nuevo pacto realmente todos aquellos que han sido llamados, sobre ellos ha sido otorgado, a ellos ha sido otorgado este carácter especial, este sello particular de ser sacerdotes. Ya no sacerdotes con una actividad sacrificial. Exacto, ya no. O sea, ya eso se terminó para que quede muy claro, es decir, ya no sacerdotes en el sentido de expiación por las faltas, sino más bien yo creo que un sacerdocio de intermediarios, ¿no, hermanos? Es decir, intermediarios en el sentido de que la oración del creyente tenga esa función, porque además es un instrumento la oración que utilizamos muy a menudo, es decir, si vemos que hay necesidad, decimos, hermano, vamos a orar por ti, o vamos a orar por tu necesidad. Y creo yo que ese es el punto en el cual el creyente tiene esa actividad sacerdotal, pero más bien en función de cómo venía prefigurándose el sacrificio en el Antiguo Testamento y el Señor mismo haciendo uso de la oración como medio ante el Señor. Tenemos el caso de San Juan capítulo 17, donde el Señor medía por los que el Señor le ha dado, en este caso puntual, pareciera ser que hay, en un principio es por los apóstoles, pero después dice, no solamente oro por estos, sino por todos aquellos que han de creer por la palabra de estos primeros que me diste, ¿no? Es decir, el Señor también utiliza esa función mediadora para las necesidades propias del creyente. ¿Qué opinan de esto? Bueno, por lo que dicen, por lo menos van tomando claridad dos puntos. Los tomo de lo que están diciendo. Y el primero sería el sacerdocio, al igual como lo era en el Antiguo Testamento, tiene una función de presencia directa ante Dios. Era pues el único que tenía acceso directamente a Dios. Esa figura que estaba destinada para los levitas, ahora, por lo que estoy entendiendo, es atribuida a todos los cristianos. Es decir, ahora los cristianos sí tienen directo acceso a la presencia de su Señor, de su Dios. Uh-huh. Y lo otro que estoy entendiendo de lo que están diciendo los hermanos es esta capacidad del cristiano de presentar ante Dios opciones, peticiones, ruegos, inclusive personas. Porque cuando alguien le habla a alguien, en realidad lo que está haciendo es presentárselo a Dios, y esta es parte de la función sacerdotal, porque la gente común y corriente no tenía acceso a Dios, lo tenía a través del sacerdote. Quiere decir entonces, hermano, que los creyentes que conocemos al Señor y tenemos acceso, y en esta calidad de sacerdotes, podemos decir que somos aquellas personas y solamente aquellas personas a través de las cuales alguien puede ser llevado a la presencia de Dios. O presentarlo, ¿no?, ante Dios. Pues eso es lo que llamamos evangelizar en palabras sencillas. Justamente, es decir, que todo el ministerio del evangelismo entonces es un ministerio sacerdotal. Exactamente.
Se habla de la presencia del cristiano como de olor suave. Hay muchas figuras del sacerdocio metidas en el discurso del apóstol. Olor ¿Se acuerdan fragante. que él se decía que él era, para ser, él era el liturgos, ¿te acuerdas? Creo que En la carta a los romanos. Romanos habla de eso, ¿no? Romanos Sí, 16, 15. 16, por ahí. Sí. Sí, es en Romanos. Usa estas figuras para, pues, para conectar entre creyentes, sobre todo entre creyentes gentiles, esta idea maravillosa que fue muy común entre quienes ejercieron y disfrutaron el sacerdocio del viejo pacto. O sea, la inmensa seriedad, la importancia capital 15, 16. del ser llevado a la Sí, presencia 15, de 16. Dios. Quizás, hermanos, somos nosotros cuando oramos por alguien, sobre todo que ha estado lejos, somos quizá nosotros las únicas personas a través de los cuales una persona puede ser llevada. Quizás nadie más se acuerde de ellos, quizás nadie más ore por ellos. No, y nosotros. tenemos prueba de eso. Acuérdate que cuando el Señor muere aquel viernes a las 3 de la tarde, lo primero que ocurre es que la cortina, El velo se rasga. el velo del templo se rasga como diciendo, ya no hay separación. Los míos ahora van a tener acceso directo a mí que soy su Dios. Realmente Eso, ocurrió un milagro, porque punto y aparte, ese velo no era un velito, un trapito. Dicen que tenía 20 centímetros de ancho. No, pues Era un tejido. la figura más retórica que he visto es la de Stott, que dice el dedo de Dios. Stott lo dice así muy claro, muy bonito. Es el dedo de Dios pasando por sobre el velo y partiéndolo a la mitad, como diciendo, ya, el acceso sacerdotal, porque ahora estos son sacerdotes ellos, se va a cumplir acceso directo a mi presencia. Lo cual quiero hacer énfasis, no existía antes. Si alguien quería acceso a Dios, tenía que ser a través del sacerdote, del grupo levítico. Y ahora a través de Cristo, ¿no? Sí, el punto es que la diferencia es que ahora nosotros tenemos acceso directo a Cristo. O sea, la instrumentalidad es nuestra, vamos a decir. Sí, la instrumentalidad. O sea, es Cristo ejerce su sacerdocio en la tierra en muchos sentidos a través de nosotros. De esta actividad que Él mismo crea, es una actividad sobrenatural. ¿Ibas a leer? Iba a leer Romanos porque es muy elocuente y como el hermano también es experto en Romanos. No, hermanos, yo no soy nadie. 15, 16. Pero desde 14, ¿no? Desde el 14. Yo digo. Sí, voy a leer desde el 14, hermanos. 15, 14 de Romanos. ¿Ya, mi bro? ¿Cómo dice, hermano? Dice, yo mismo, hermanos míos, he sido persuadido acerca de vosotros, de que también vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, y que sois también capaces de amonestaros los unos a los otros. Pero os escribí en algunos puntos osadamente, como haciéndoos recordar, por medio de la gracia que me fue dada por Dios, para ser servidor de Cristo Jesús a los gentiles, oficiar como sacerdote el Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles llegue a ser agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y este es el tercero, entonces, ¿verdad? Es decir, la actividad evangélica, Las ofrendas de los cristianos, es decir, lo que los cristianos ofrendan a Dios, también es parte de la función sacerdotal. Hermanos, ¿se dan cuenta ustedes de esto? ¿Qué carácter sagrado especial tiene la evangelización?
casi que cada uno de nosotros, hermanos, podríamos imaginarnos cuando estamos anunciando el Evangelio a alguien, como si estuviéramos vestidos de aquellas vestiduras sagradas, hermanos, de lino, Oficiar como sacerdote. hablando del Dios Altísimo. A la hora de la comida que bendice los alimentos. Usted había dicho una vez. Algo así. Cualquiera lo puede hacer, Cualquiera. pero tiene que ser cristiano. Adelante, hermano. Le preguntaba a Armando, porque él alguna vez lo comentó, para que él lo amplíe. Alguna vez comentó algo tan sencillo, una función sacerdotal tan sencilla que hacemos todos los días. Cuando vamos a comer y damos gracias por los alimentos, y más aún, los bendecimos en el nombre de Jesucristo, está en pleno ejercicio esta función sacerdotal, porque eso es lo que estamos haciendo, bendiciendo los alimentos. Por eso le comentaba, jefe, algo que usted había dicho. Sí, yo creo que es una actividad muy importante que por lo menos en los senos familiares se da de manera muy natural. Es decir, ¿por qué? Pues porque en el seno familiar todo mundo participa de eso, ¿no? Y nadie prueba alimento y se trata de no probar alimento hasta que le damos gracias al Señor y le decimos, Señor, gracias por este alimento porque sabemos que viene de ti, sabemos que tú no lo das y a través de esa actividad la familia va tomando una integración en términos de valores cristianos importantes, sellos cristianos importantes, porque es a través de la oración que podemos acercarnos confiadamente a nuestro Señor. Es a través de la oración que cumplimos parte de esta función sacerdotal. Nosotros que conocemos el nombre más grande dado a los hombres, somos nosotros, los cristianos. Cuando damos gracias, como bien dice nuestro hermano Roberto, cuando damos gracias por los alimentos, hermanos, y ya van 2 o 3 cosas que hemos venido mencionando esta noche que hablan de este carácter distintivo del sacerdocio que tenemos los creyentes. Es decir, hermanos, que toda actividad que nosotros desarrollamos es una actividad que es, podemos decir, es una actividad santificada, una actividad apartada en el nombre de Cristo. Nosotros, hermanos, hacemos uso de este nombre precioso y santificamos toda nuestra actividad. Dice, todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor. Quiere decir que todas las cosas en las que nosotros nos ocupamos como creyentes son actividades que ya revisten un carácter especial. ¿Verdad? Y yo creo que muy probablemente ustedes me dirán, hermanos, que este uso que no es mántrico, no es mágico, no es otra cosa porque no mencionamos el nombre de Cristo nada más por mencionarlo, porque todo el mundo lo hace, sino que sabemos nosotros estamos invocando la ayuda, la presencia de Dios en todas nuestras actividades. Todo lo que hacemos es santificable. Esto es propio de los sacerdotes de Dios. Así como los sacerdotes del antiguo pacto, hermanos, santificaban. Sencillamente, por ejemplo, daban su bendición con respecto a todas aquellas prácticas que se hacían, por ejemplo, para la limpieza, para la purificación, para la bendición de los alimentos y otras muchas que nos vamos a ir acordando poco a poco. El trabajo, la cosecha. El trabajo, la cosecha. Entonces, a ver, solo para sumarizar un poquito. Ir ordenando. ¿Verdad? Tenemos 3 ideas centrales que hasta ahorita se han estado manejando. Una, el sacerdote tenía un acceso directo a Dios que ahora corresponde en exclusiva, y voy a usar esa palabra,
en exclusiva a los cristianos. Segunda, son los sacerdotes los que presentan a Dios a otros. Y ahora nosotros a esa actividad pues la llamamos la actividad evangelizadora. Y esta otra función que se está desarrollando en este momento y de la que hablaremos por supuesto un poco más, es esta otra función de presentarle peticiones, ruegos, súplicas, bendiciones también propias de los sacerdotes, que a veces hasta nos puede pasar desapercibida, pero que está presente en cada No, es muy momento de común, nuestra ¿no? actividad. Es muy común. Nosotros tenemos dentro de nuestra práctica familiar orar por los alimentos, pero también aprovechamos en ese momento para tratar de interceder ante el Señor. Por ejemplo, en esta época tan complicada de pandemia, orar por nuestros hermanos que sufren problemas a través de esto en países. No quiero decir que México esté exento, pero tenemos noticias de nuestros hermanos en Venezuela, de nuestros hermanos en Ecuador, de nuestros hermanos en Bolivia, que tienen un problema tremendo, están recogiendo cadáveres ya de la calle, la gente deja los cadáveres en la calle, recogen 140, 150 personas muertas todos los días en la calle, en La Paz, Bolivia, y hemos orado porque el Señor libre de estas situaciones a nuestros hermanos que profesan la fe en este tipo de países, ¿no? Es decir, es complicado, duele saber lo que está pasando, duele y duele mucho, pero nuestra oración ahí está. Nuestra oración ahí está, nuestro programa aquí está. Si el programa sirve de evangelización, gloria a Dios. Nosotros lo hemos hecho fundamentalmente para la iglesia, para que la iglesia conozca de alguna manera ciertas cosas que el Señor nos ha dado o temas que hemos tratado, que también preparamos y que también estudiamos, pero que sea la iglesia la que se llene de gracia y de confianza y de seguridad, y que también esta palabra pueda subir como olor fragante al Señor, como dice Pablo, ¿no? Entonces, creemos que el sacerdocio es una función fundamental del creyente al día de hoy, por lo que hemos estado poniendo sobre la mesa y de lo que ha resumido el hermano de alguna manera, ¿verdad? Y convendría contrastarlo con el no creyente, solo para que vean la dimensión. Imagínense que estamos reunidos y que hay un no creyente y él es el que da las gracias, con el perdón de ustedes, pero la oración no salió de la habitación. En cambio, si la oración es el creyente, sube como olor fragante ante la misma presencia del Señor. Es una diferencia abismal. El no creyente puede decir, dar gracias y no sabemos ni a quién le está dando gracias. Una, y dos, no pasa de que lo oigamos nada más. Es diferente la dimensión. No, a nosotros Dios nos ha hecho sacerdotes para estar precisamente en su presencia. Es una dimensión que a lo mejor, les digo, nos parece tan cotidiana como la dices tú, Pepe, tan ordinaria que de todo damos gracias, comemos y damos gracias. Y no dimensionamos el alcance de eso que estamos diciendo, o cuando oramos, bueno, a lo mejor hasta por costumbre ya lo hacemos porque lo tenemos tan arriesgado a hacerlo, pero la dimensión es extraordinaria. El que no es creyente no trasciende su oración, no llega con olor fragante a Dios, nada. Bueno, solo por hacer un pequeño contraste entre el creyente, porque estamos tratando de ver los sellos distintivos del creyente. Y estamos hablando del creyente, aquel que ha sido justificado. Sí, sí, sí. Del cual hemos venido platicando. El que es rey y sacerdote. El que es rey y sacerdote, es decir, el que fue justificado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y la fe que Él ha dado para eso. Es decir, sí hay un hilo conductor en todo esto. Y si hay una diferencia con el que no lo es. Claro, sí, porque el que no lo es tiene una condición absoluta de ira. De ira. ¿Ustedes creen que Dios va a oír una oración de ese tipo? Pues a Él estará, digamos, aquellas cosas que hace Dios como misericordia común para toda la humanidad. Nada más. Pero como algo especial, como alguien al que Dios hace así para escuchar, solo a los que han sido justificados.
como ira, como de abominación, ¿no? Es decir, no, para el Señor son eso, Sí. para el Señor son eso. Entonces, ¿qué otro punto podríamos considerar dentro del sacerdocio? Bueno, quizás ya convendría empezar a detallar en primer lugar, poco a poco, para que se entienda la institución, el sacerdocio en Cristo a partir de la epístola a los Hebreos, y luego ya hacer la extensiva, cómo recae eso en el pueblo de Dios. Quizás Claro. convenga ya, ahorita que hemos hecho un escenario más o menos genérico, retomarlo. Y quizás convenga retomar el texto que tú mencionaste de Éxodo 19:6 para que se vea la intención que tenía Dios desde un principio con su pueblo, Ujú. que ahora es algo real, pero que en Éxodo 19 estaba prefigurada y además establecida. Quizás para empezar pues ya a ahondar un poquito Claro. Claro. en los textos que hemos mencionado, ¿verdad? Nada más quiero leer el texto que menciona mi hermano para que ustedes estén familiarizados con él. 19, Éxodo 19, ¿verdad, hermano? Sí, tú mencionaste 19 y yo recuerdo que eran 6. Pero, ¿te acuerdas que es referente a qué, hermano? Es cuando hacen el pacto en el Sinaí, Ah, Justo antes, ¿verdad? antes del decálogo precisamente, porque el decálogo es del y 20. vosotros seréis un reino de sacerdotes. ¿A Ajá. ese te refieres, hermano? Sí, Sí, hermano, que dice, sí es 19:6. con un poco de contexto desde el 5, sí, hermano, sí Sí. es 6. Éxodo Desde 19, el 4 6. vosotros mismos visteis. Vosotros mismos visteis lo que hice a los egipcios y cómo os levanté sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas palabras hablarás a los hijos de Israel. En la Septuaginta, A ver. ¿cómo está el texto, hermano? A ver. Sí sería bueno verlo, ¿no? Sí, por supuesto. Porque aquí lo leíste, dice, Con tu lupa, hermano. me seréis un reino de sacerdotes, así lo Sí, tengo. así dice. Dice, vosotros mismos habéis visto, nada más para que vuelvan a oír el Sí, contexto, sí, sí. vosotros mismos habéis visto cuanto he hecho a los egipcios y que os he recogido sobre alas de águilas y os he traído hacia mí. Y ahora, si escucháis con atención mi voz y guardáis mi alianza, seréis para mí un pueblo especial entre todas las naciones, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí sacerdocio real y nación santa. Igual como lo dice Pedro. Igual como lo dice Pedro, justamente. Exactamente. Fíjate, Wow. qué interesante. Bueno, Leímos la Septuaginta, hermano. ahí en De Éxodo, Natalio como una Fernández. prefigura de lo que tiene cumplimiento ya con Cristo. Quizás por eso sí convenga empezar pues con Cristo y particularmente con la epístola a los Hebreos, que es la que detalla en el capítulo 7, empieza a detallar y en el 8 la consolida. Quizás convenga adentrarnos un poquito a esto antes de hacerlo ya efectivo, es decir, eso que Cristo conquistó para y aterrizó lo de Éxodo Cristo y ya para los cristianos, ¿verdad? Evidentemente Pablo sabía lo que estaba hablando, ¿ah? Pero Pues, ¿cómo no? Pedro, perdón, Pedro. pues los tres, ¿no? Pablo, Pues sí, Pedro y Juan, y Juan. porque Juan también tiene mucho que decirnos del sacerdocio, sobre todo en el texto del 26 que analizaremos quizás la próxima semana, el texto de 26 porque está hablando de gente muy específica. Qué barbaridad con llamar al pueblo de Dios laicos. Estaba oyendo en la mañana un anuncio en Logo Software a propósito de la nueva Biblia de la Reforma que está editando Ligonier Ministries, que creo que va a salir en unos cuantos días. Y decía ahí que es un libro maravilloso, un libro lleno de conocimiento, con muchísimas notas, creo que dice
habla de 1,000,000 de palabras, aparte del texto bíblico, de explicaciones y artículos sobre todos estos temas, y decía, magnífico para los laicos. Si recuerdan ustedes aquellos programas en los que pues criticamos con dureza esta manera de referirse al pueblo de Dios como si fueran ciudadanos de segunda. Hermanos, aquí afirmamos el sacerdocio de los creyentes. No, y no, además no sacerdocio, sino le pone ahí una característica, sacerdocio real, o sea, es decir, una clasificación especial, no cualquier sacerdote, sino un sacerdote con linaje. Amén. Y que es una institución muy, muy diferente a este asunto de los ancianos, de los cuales también ya se ha hablado. Esto es otra cosa. Y eso ya ha quedado claro en otras explicaciones que se han dado aquí en charlas bíblicas. No, 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 aquí estamos hablando de una función, de un rasgo distintivo Claro. del cristiano. El cristiano, ya lo hemos dicho hasta cansarnos, es aquel que ha sido justificado, aquel que Cristo en su momento histórico llama, y lo llama porque lo eligió desde antes de la fundación del mundo, y todo eso que ya hemos dicho, hermano. Ese también lo hace sacerdote, y no cualquier sacerdote, sacerdote real. Uh-huh. Y por eso es un sello distintivo, porque a partir de ese momento va a cumplir funciones. Por ejemplo, esa que mencionaba José Antonio, de ir a evangelizar. Esa actividad que hacemos cotidiana, cuando a alguien le hablamos, no es que salgamos y hagamos proclamación y convirtamos a 3,000, no, 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 no estoy hablando de eso, no. Eso de cuando usted le habla como padre a su hijo y su hijo cree en el Señor. Esa actividad muy cotidiana, esa. Usted le está presentando a su hijo al Señor. Y está haciendo esta función sacerdotal. O a su esposa al Señor. O a un hermano, o a un tío, o al vecino. Está haciendo esta función tan importante que el Señor estableció para hacerla. No como algo extraordinario, pues habrá quien lo capacite para hacerlo extraordinario, ¿verdad? Claro. Habrá quien salga como alguna vez nos tocó, ¿verdad? Salir a proclamar en carros y hacerlo en la calle y envalentonados ahí enfrentando. Pues son actividades que hicimos o que se hacen o que se hicieron en sus momentos históricos, pero no me estoy refiriendo a esa, me estoy refiriendo a la función sacerdotal esta, la de poder presentar a alguien ante el Señor, porque lo tiene que hacer un cristiano. Claro. Y el Señor decidirá. Así es. Además, por supuesto, de la trascendencia de este servicio y de este servicio sacerdotal, que dice, a veces sin darnos cuenta, a veces somos olor de vida para vida y en ocasiones olor de muerte para muerte. A veces abriendo y cerrando el reino de Dios. No porque nosotros tengamos este poder está en la mano del Señor que tiene las llaves. Tiene varios juegos de llaves el Señor en su mano. Las llaves de David, para mencionar algunas. Las llaves del reino de los cielos. En cuántas ocasiones, hermanos, el hecho de que se rechace la palabra de Dios a través de nuestro ministerio significó un sello de muerte para la persona y no lo sabemos y no queremos saberlo muchas veces. No lo podríamos saber, pero nada más para hablar de la trascendencia o también olor de vida para vida cuando la palabra es recibida por aquella persona a la que le hablamos. Lo cual no quiere decir que cuando nosotros hablamos el evangelio y la persona se rehúsa, significa que se rehusó para siempre y se cerró para siempre el reino de los cielos, porque muchas veces, y muchos aquí podemos probablemente testificar esto, que se nos habló la primera vez y no hicimos caso de este primero, segundo o tercer anuncio que se nos hizo, pero hermano, llegó el momento en que el Señor dijo, es aquí.
y todas las otras veces anteriores, no solamente porque no solamente somos nosotros, puede haber el Señor puesto delante de un creyente a dos o tres personas con anterioridad, aparte de nosotros, que fueron, por así decir, fueron eh, portavoces de Dios y de alguna manera preparando el camino. Claro. Bueno, pues hermanos, les ofrecemos para el siguiente programa, si el Señor nos lo permite, hablar de estos temas de Hebreos, referirnos también a Éxodo capítulo 19 y ver con más detalle todas estas cosas, esta intencionalidad de Dios para todo Israel que se cumple ahora en la iglesia y otros muchos detalles que estamos seguros que será de su interés. Sí, como en todos los programas, hermanos, ya sentamos base y ya después de ahí es la introducción apenas. Desarrollamos, hermanos. Amén. Y bueno, si me permiten ustedes, adelante, vamos hermano. a saludar a nuestra hermana Paloma Frau, nuestro hermano Alexander Porras, que también está retransmitiendo. Hermano Porras, muchas gracias. No alcanzamos a mencionarle al principio, pero qué gusto nos da que está usted retransmitiendo, hermano. Muchas gracias. El hermano Mino Rodríguez, nuestro hermano Lupillo Contreras, nuestra hermana Lesbia María Chirinos, que nos dice que se escucha bajito. Estamos viendo cómo adquirimos un mejor micrófono, hermanos, para que no tengamos este problema. Nuestra hermana Marlene Rodríguez, nuestro hermano Daniel Amarilla, Abe Xavier, María Beatriz Scampini, por supuesto, nuestra hermana María Rivas Lara, nuestra hermana Virginia Díaz y alguien que nos está mandando, yo creo que es, no sé si sea nuestro hermano Jesús quien nos está reenviando esto. ¿Qué dice? Buenas tardes, hermanos, tal y como se les solicitó en el promocional del día de hoy, le solicitamos que si alguno piensa retransmitir en vivo el programa, nos haga favor de dejar sus datos en los comentarios del promocional que se hace cada semana. Muchas gracias. Nuestro hermano Jesús. Nuestro hermano Jesús está poniendo esto y se los agradecemos. Nuestra hermana Marta López, de Morelia, México. Nuestro hermano saludos. Sergio Fernández, saludos. Nuestro hermano Néstor Barrera, de Bogotá. Lupillo Contreras, que nos comenta lo siguiente. Vamos a ver qué tan... Dice lo siguiente. Esa era la prohibición de la ley, el Cordero, un tipo de Cristo, una víctima inocente que murió en el lugar del pecador, que los cubría, no los limpiaba, los cubría, hasta que viniera el Cordero de Dios que cargó con el pecado del mundo, como lo presentó Juan el Bautista. Hermanos, en Génesis, cuando cae Adán y Eva en el huerto y Dios los cubre con pieles de animales, sería un tipo de cómo Dios introduce al mediador al cubrirlos con pieles de animal. Es una pregunta. Pues como algo poético a lo mejor, no le doy yo tanto alcance, porque la institución queda establecida para un pueblo en específico que va a ser Israel y será a partir del Éxodo. Pero como hemos tomado también muchas instituciones desde Adán y Eva, ¿no? Lo de la serpiente y todo ese rollo, bueno, pues a lo mejor pudiera emocionalmente una referencia, aunque sea vaga y lejana, ¿verdad? Más emocional que analizada, que analítica, pues. Tiene otra pregunta nuestro hermano Lupillo. ¿Por qué señala a una víctima inocente que muere para cubrirlos con las pieles de animal? No alcanzo a entender. O un tipo del Cordero de Dios escogido antes de la fundación del mundo, según Pedro 1, 19, 20. ¿Por qué señala a una víctima inocente que muere para cubrirlos
Bueno, señala una víctima inocente sí como tipo o figura de Cristo, pero hasta ahí, hermano. Realmente Génesis no hace mención, no hay una mención de un cubrimiento con pieles. Y hermano, con respecto al perdón que recibieron antes de la venida de Cristo, cuando dice usted, esta era la prohibición de, cuando dice usted, esa era la prohibición de la ley, el cordero, un tipo de Cristo, una víctima inocente que murió en lugar del pecador, que los cubría, no los limpiaba, los cubría. No sé qué exactamente, a qué exactamente se refiere usted con cubría, porque hace usted una distancia, no los limpiaba, los cubría. Si leemos, creo yo bien, si leemos bien el libro de los Hebreos, se habla de que el sacrificio de Cristo con respecto a la limpieza de los pecados tenía un efecto retroactivo, ¿verdad? Tenía un efecto hacia atrás. Es decir, que todos, yo creo que desde Adán, ¿verdad, hermano? Desde Abel el justo, ¿verdad? Desde Adán. Y desde Adán, que vieron ellos, comprendieron el significado del sacrificio y que era un tipo, porque vamos, fíjense ustedes que el anuncio del Evangelio, el anuncio de la simiente de la mujer que finalmente trituraría la cabeza de Satanás, es el primer anuncio del Evangelio dado inmediatamente después de la caída. Y esto, la idea de la simiente, más tarde, en el progreso de la revelación, se identificaría como el Mesías. Y entonces, desde antes que fuera identificado como Mesías, aquellos hermanos antediluvianos comprendieron en la imagen de la simiente, hermanos, la realidad de una redención perfecta futura, de un arreglo de Dios del dilema humano, que vendría mucho más allá si ustedes quieren, pero ellos por la fe. Sí, por eso Abraham creyó y le fue contado por justicia. Justamente. Que precisamente Abraham es inmediato del diluvio. Claro. Es decir, que el efecto limpiador y perdonador de la sangre de Cristo fue recibido en este efecto retroactivo hacia atrás por la fe, por todos aquellos creyentes del viejo pacto, ¿verdad, hermano? Entonces había limpieza, había reconciliación, porque Cristo gana esto, y el perdón de los pecados de ellos. O sea, más que hablar de limpieza sí, o limpieza no, pero ¿no? Cubrimiento sí, había perdón de pecados y había un verdadero puente de reconciliación. Ahora, esto no solamente fue para los antediluvianos, durante el tiempo del sacerdocio levítico, hermanos, quienes ofrecían con fe los sacrificios, entendiendo qué era lo que significaban realmente como la promesa del Mesías futuro, que sería, en las palabras de Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, podemos trazar un hilo que va a la cuenta del Señor. A la cuenta del Señor. Y una cosa muy importante, porque si algo entendieron el pueblo hebreo, fue el sistema sacrificial. Sí, sí, sí. Es decir, Claro. a lo mejor entendieron otras cosas mal, pero si algo les quedó claro, era la cuestión que tenía que ver con el sacrificio. Es decir, y les quedó claro desde el sacrificio que hicieron para liberar de la muerte a todos los primogénitos. Es decir, les quedó muy claro. ¿Por qué? Porque pasó el ángel del Señor y todos los que había sacrificado un cordero como el Señor les había dicho y pusieron sus en el dintel sangre, fueron salvos de la muerte. O sea, no era una especie como que no, eran hechos concretos. Entonces al pueblo hebreo le quedó muy claro cuál era
la instrucción del Señor referente al sacrificio. Tanto que el Señor tuvo en su plan establecer un orden sacerdotal para que ellos fueran los que hicieran esos sacrificios. Y al pueblo le quedó muy claro. Tan claro le quedó decir, bueno, hice esto, pues una paloma. Dos palomas, más Dos bien. palomas. Dos palomas, sí. Hice esto, hice esto, un cordero. Un cordero, ya era más grave. Hice esto, un buey. Es decir, Sí, sí, sí. les quedó muy claro la cuestión del pago a través de eso. Y era para atrás, no para adelante. Sí, sí, sí. Es decir, el asunto era por lo que habías hecho. Ujú. Por lo tanto, lo tenías que hacer ¿qué? Una y otra vez. Una y otra vez. Y si no había ese sacrificio, en lugar de haber un asiento de misericordia, había un asiento de juicio. Qué importante era. Bueno, pues sigamos. Nuestra hermana. Pero ya se hablará de esto. Claro. Ya se hablará de esto cuando lleguemos a Hebreos. Ya se hablará de esto, amén, hermano. Nuestra hermana Lesbia María Chirinos, que vive en Venezuela, nos presenta 3 puntos aquí. Dice: 1. Como templo, siempre he creído que hay una responsabilidad en el Hijo de Dios de instaurar el reino de Dios a su alrededor. 2. Una vez pregunté: ¿Dios escucha a todos por igual?, trayendo a colación la respuesta de aquel hombre que dijo: ya sabemos que Dios escucha a los que temen, toda la humanidad es igual escuchada. Es pregunta. 3. La actividad evangelizadora es la vida diaria, no somos sacerdotes en un momento del día. Lo afirma, ¿no? Lo afirma. ¿Otra vez cómo, hermano? ¿Ese 3? La actividad evangelizadora es la vida diaria. Sí. No somos sacerdotes en un momento del día. Ah, no, pues sí, claro, muy bien. Bien, buena afirmación. Dice: como templo siempre he creído que hay una responsabilidad en el Hijo de Dios de instaurar el reino de Dios a su alrededor. ¿Algún comentario, hermanos? No sé qué limitante tenga para el reino de Dios, porque el reino de Dios es pues todo lo que Dios hace y todo lo que Dios determina y todo su control sobre todo. Y pues nosotros formamos parte del reino, podemos entrar al reino, Jesús lo dijo, está cerca del reino, se lo dijo a algunos escribas y fariseos, has contestado bien, está cerca, no estás dentro, pero está cerca. Es decir, el reino de Dios es ese control donde Dios tiene ciertas prerrogativas sobre aquellos que están dentro del reino, este reino específico. Pero es diferente de la iglesia y también es diferente de la gracia general o la misericordia general que Dios tiene para con toda la humanidad. Por eso me extraña la diferencia que está haciendo ahí. En el punto 2, En el 1, creo es en el 1. como templo siempre he Fíjate, creído es que hay una empieza con eso que no responsabilidad en el Hijo de Dios de instaurar. Es responsabilidad de los hijos Y no instaurar me el queda reino. claro eso de instaurar, porque no es un asunto que instauremos nosotros, desde mi perspectiva. El reino de Dios lleva implícito de quién es y quién lo instaura, quién lo inaugura. Vino Jesús a inaugurarlo, etcétera. Todo eso que ya, pues de alguna manera podemos intuir. No, nosotros más bien nuestro trabajo es otro. Ya formamos parte del reino de Dios. Eso sí debe de quedarles claro a todos. Hay un pasaje donde se habla del reino adentro, hermano. Sí, 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 sí. Sí hay pasajes específicos donde se habla al reino angelical, se habla de muchas maneras del reino. El reino adentro de la persona. Sí. Es decir, el gobierno de Cristo interno. ¿Verdad, hermano? ¿Será Sí, esto sí. Es decir, ¿quién instaura el reino? Es que eso de instaura me suena como inaugura, ¿no? Instaurar como establecer, instaurar como... ¿Cómo empezar? Como no estaba antes, pero ahora hay que ponerlo.
Sí, eso es lo que no me queda muy claro qué quiere decir con eso. Pero bueno. Bueno, quizás nuestra hermana quiera clarificar un poquito más adelante su aportación sobre la instauración. ¿En qué estará pensando nuestra hermana Lesbia cuando habla de instaurar el reino de Dios a su alrededor? Nuestro hermano Daniel Amarilla, hermanos, ¿a qué se refiere la escritura cuando dicen invocan el nombre de Jesús? ¿Se refiere a cuando Pedro dice? ¿A qué refiere la escritura cuando dicen invocan el nombre de Jesús? ¿Cuál texto será? ¿Pedro? Es Pedro, ¿no? A ver, déjeme checar. Vamos a verificarlo, hermanos. Y Sí, quizás, ahorita lo quizás aprovechando porque nuestro hermano Daniel también tiene un comentario, dice, ¿qué significaría la palabra sacerdote en términos más sencillos? ¿Una definición? Algo así como una definición. La persona que representa al pueblo y al mundo ante Dios. Un mediador también le ponen. Un mediador. O sea, la palabra sacerdote Sí, como mediador. Claro, es un mediador. Uh-huh. Es Pablo, jefe, 10:14 de Romanos. Se me hace que ese es al texto que se refiere, ¿eh? A reserva que no lo aclare bien, pero yo creo que se refiere a ese. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no creyeron? ¿O cómo creerán en aquel de quien no oyeron? ¿Y cómo irán sin haber quien proclame? ¿Y cómo proclamarán si no son enviados? ¿Se refiere a eso? Yo pienso que ese es el que se refiere al 10:14. Mira, si quieres vuelve a leer. El 13 dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, es decir, todo aquel que diga Señor Jesús. Sí. ¿A eso se refiere? Pero más bien se refiere al que sigue, al 14. A ver, si quieres. Hermanos, ¿a qué refiere la escritura cuando dice invocan el nombre de Jesús? Pues puede ser a los dos, ¿verdad? Uh-huh. Porque dice el 10:11 de Romanos, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. O sea, que le diga, Señor, sálvame. O Señor Jesús, Señor. Creo en ti, Uh-huh. Invocar. Bien. Lupillo Contreras, hermanos, Éxodo 19, 5, 6. Dentro del nuevo pacto en Cristo, el Israel espiritual, que es la iglesia, ¿es parte de ese sacerdocio? De ese sacerdocio mencionado en Éxodo capítulo 19. Sí, ahí específicamente lo está haciendo con el Israel. Está haciendo un pacto. De hecho, todo el capítulo 19 trata de ese pacto que está estableciendo. Pero como institución prefigurada de lo que ha de ser la iglesia, la respuesta es sí. Sí, de hecho es la misma cita de Pedro. Sí, Pedro la está citando exactamente la misma, hasta en el mismo orden, ¿verdad? Sí. Por eso te decía que leyeras la Septuaginta y lo leíste igual, idéntica. Idéntico. Entonces, como una prefiguración, la respuesta es sí, hermano. Y con prefiguración queremos decir un hecho que en la realidad se cumple hasta la iglesia. Uh-huh. Porque solamente hasta la iglesia se cumple que todo el pueblo exactamente es sacerdote. Es un pueblo de sacerdotes. No se cumplió en Israel, ya que no todo el pueblo fue un pueblo de sacerdotes, sino solamente una pequeña parte de él, la 10ª parte de él. Exactamente. La 12ª. Esto sería una prueba visible
de la prefiguración. Ujú. Muy bien, hermanos, espero que esto satisfaga la respuesta. Dice nuestro hermano Jesús Lozada, retransmitieron el programa además, conforme se fueron integrando al programa, Minor Rodríguez Cortés, Alexander Porras de Costa Rica y Néstor Barrera desde Bogotá, Colombia. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias. Nuestra hermana Paloma Frau comenta, la comunidad de los creyentes sustituye al templo. Parte de la nota 309, yo creo que ha de ser de la Biblia textual. La comunidad de los creyentes sustituye al templo. Vosotros sois el templo del Dios viviente, ¿verdad? Referido Entonces eso es lo que quería decir con templo. ¿Y es ella misma? No, no, Entonces fíjate. nos están explicando. Entonces ya se complicó más. Sí, era la hermana Lesbia la que decía, como templo, siempre he creído, o sea, ella como templo de Como Dios, parte del templo. como parte del templo, siempre he creído que hay una responsabilidad en el Hijo de Dios. Pero ¿cuál Hijo de Dios? De instaurar. O sea, ¿Hijo de Dios nosotros o Hijo de Dios Cristo? Está muy... Sí, es que la palabra instaurar es la que nos ha generado Sí, problemas. porque si es Cristo el que instaura. Porque dice, hay una La respuesta sería que responsabilidad. sí, ¿no? Pues instaura él el reino. Él es el que instaura. Responsabilidad Nosotros del no. Hijo de Dios, o sea, del O sea, creyente individual. ¿Quién sabe? Está compleja la pregunta. Sería muy interesante, sobre todo, que existiera algún versículo bíblico que cuando menos nos aproximara a esta idea, si la hermana Lesbia tiene por ahí alguno en mente. Sí, porque luego nos mandan a buscar y no sabemos si se refieren a uno a otro, como está ahorita, ¿no? Sí. De Romanos, ¿qué era, jefe? 15, 16. Romanos. Nuestro hermano Alexander Porras dice, mis hermanos, saludos y gracias por sus charlas. Les comparto que no me he podido quitar de mi mente el tema del estudio sobre la Trinidad que ustedes tres creo llevan. Oro por sus vidas y guía de Dios en ustedes. Ya pronto, hermano, ya pronto. Téngame paciencia un poquito más. El hermano es quien está Ah, escribiendo sobre este Ya, tema. no, ya está. Lo más que unos detalles pequeños que tengo que ajustar, nada más. Aguántenme poquito, si me tienen paciencia, pronto. Jorge Hernández, saludos desde Tabasco, Villahermosa, México. Hermano, un fuerte abrazo. Lupilla Contreras dice, amén, hermano José Antonio, o sea que el pueblo de Israel caminaba mirando por la fe en el que habría de venir. Sí, la Al respuesta es sí. Cordero, sí, hermano, al Cordero. Y nosotros como creyentes caminamos en fe en el que ya vino. Sí, en cumplimiento. Así es, Por eso hermano. para ellos era promesa, para nosotros es cumplimiento. Tenemos una certeza firme, es decir, seguro. Por eso insistimos tanto en estas cosas de seguridad. Ellos no, para ellos era algo, podía ser hasta ambiguo para ellos, ¿no? ¿Será o no? Podían entrar en ese dilema, pero nosotros no. Ya ocurrió, el hecho ya pasó. Estamos firmes, pues. Y miren, el pueblo de Israel recibió una serie de anuncios tremendamente significativos. Fíjense que Isaías capítulo 53, recuerdan ustedes, el varón de dolores experimentado en quebrantos, que carga el pecado del pueblo. Recuerdan ustedes que es quebrantado, que ve el fruto de la aflicción de su alma. Esto fue proclamado a Israel 600 años antes de Cristo, alimentando no solamente la esperanza mesiánica, sino llenando de contenido el tema el significado profundo del sacrificio que se presentaba en el templo. Y los detalles de lo que iba a hacer, sanar ciegos, de los detalles que están en Malaquías, que están en Isaías, en Jeremías, en Daniel.
De hecho, la idea de hijo del hombre Jesús la toma de Daniel. Es decir, el sinnúmero de detalles para identificar la certeza que se debería de tener en las profecías del cumplimiento. Todo Amén. ese detalle rico que Jesús precisamente es lo que les reclama. Bueno, pues, ¿qué está escrito en su ley? ¿No? O sea, les reclama pues muchas veces esto, porque a pesar de que tenían todo eso, cuando lo vieron en acción, no le creyeron. Y vaya cuestiones puestas en acción. Sanar a los enfermos, abrir los ojos a los ciegos. No, por ejemplo, en contraste Bueno, con el Bautista. El caray. Bautista manda personas a preguntarle si era él y le manda como respuesta esa acción. Sana en ese momento a ciegos, etcétera. Y van los emisarios y le dicen, y el Bautista queda conforme. Además ni le responde nada, perdón. ¿Verdad? No le responde nada el Señor cuando manda a los emisarios preguntándole que si Él es el que estaban esperando, el Señor no les contesta nada. Simplemente Acción. actúa. Exacto. Entonces, lo primero que hace es darle vista a los ciegos y van y le dicen a Juan el Bautista, sana ciegos. Y con eso Resuelto el problema. O sea, vean cómo de alguien que sí tenía esta perspectiva, y de los fariseos y de los escribas, todos ellos que no la tenían, ¿no? Hizo todo eso delante de ellos. Que nadie había hecho antes más que un caso aquí y otro allá y otro por allá. Ahora resulta que viéndolo como dices tú, qué contrasentido. Bueno, qué le decían ironía. que tenía demonio porque hacía eso, o sea, imagínate. Los llamados de Dios son siempre tres. Ah, no. El hermano puso de ejemplo que reiteradamente puede llamarnos y será hasta cuando Dios haya programado que seamos efectivamente llamados, pues será, puede ser a la primera, a la tercera, a la quinta, creo que mencionaste, ¿no? Sí, a veces a la primera. A veces a las 70. Sí. Estábamos hablando de un hermano que creo que hasta perdió un brazo en sus locuras y barbaridades antes de conocer, y esto fue crucial para su conversión. O sea, cómo el Señor, cómo se las gasta el Señor para traer a los suyos, de cuántos diferentes recursos dispone Él, hermanos, es impresionante. Es el dueño de recursos infinitos para arrastrarlos. Dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me dio no lo arrastra. Sí. Uh-huh. Amén. Nuestra hermana Lesbia, en el punto 2, lo voy a volver a leer con mucho gusto, dice, una vez pregunté, ¿Dios escucha a todos por igual? Preguntó, ¿Dios escucha a todos por igual? Trayendo a colación la respuesta de aquel hombre que dijo, ya sabemos que Dios escucha a los que le temen, a toda la humanidad es igual escuchada. Y entonces nuestra hermana, para aclarar, creo yo, pone aquí Juan 9:31. Juan 9:31. ¿Lo buscas tú, hermano? Sí. Sí, con mucho gusto si quieres, hermano. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Solamente el que es temeroso de Dios y hace su voluntad es el cristiano. El que no teme a Dios y no hace, no es no. Sí, por eso lo dijimos cuando estábamos hablando del sacerdocio, que era una función única del cristiano, tener acceso a Dios y que lo escuche. Y yo mencioné que si alguien hacía algo así, no salía de la habitación, lo decía yo en ese sentido. El temeroso de Dios, el que hace su voluntad. Como dice mi hermano Armando, la referencia es a un creyente. Si no puede haber alguien que no sea cristiano, que no sea temeroso de Dios. O sea, todo eso es dado por Dios. Uh-huh. Como es dado por Dios, entonces solamente es exclusivo del creyente.
Así es. Ujú. Bien. Hermanos, si los seres humanos realmente buscaran a Dios, de lo profundo de su corazón, por ejemplo, como dice Romanos capítulo 1, dice que, que los atributos de su, de, su, de su potencia y de su magnificencia se reflejan en la creación. Dice, de tal manera que nadie puede decir que no lo vio, que no fue consciente de esto. Dice, y a pesar de esto, dice, no glorificaron a Dios, no le dieron la gloria a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Tenemos nosotros aquí un caso, pues yo creo que se puede repetir, ¿verdad, hermanos? Por miles de gentes que, bueno, podemos decir que prácticamente toda la humanidad, si son niños, si son jóvenes, si son adultos, ven la maravilla de la creación. Hermanos, saben en lo profundo de ellos que hay alguien estupendo, un autor de esta creación extraordinaria, pero saben, hermanos, no le dan gracias, pero si llegara, fíjense bien, si no estuviera presente el hecho de que la caída con el pecado de Adán ha ensombrecido el entendimiento humano, lo han tenebrecido. En un plan ideal, hermanos, si hubiera cualquier persona que cayera en sus rodillas y dijera, qué barbaridad, tiene que existir un Dios que hizo esto. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres tú? Creo que no habría una oración que Dios se complaciera tanto en responder que esa. Y entonces diría el Señor, heme aquí. Aquí me tienes. Pero la humanidad desviada, descarrilada, en la que cada cual se aparta por su camino, está fuera realmente Posibilidad. de esta posibilidad. Bueno, no sé qué piensas tú de No, esto. estamos en sintonía. Dice, hermana Lesbia, si somos sacerdotes, o lo afirma, si somos sacerdotes y el reino de Dios está dentro. ¿Sí? Sí, hermana. Dios ha instaurado el reino en nosotros. Este instaurar, no sé, tengo ganas hasta de ver aquí, de una manera rápida, qué quiere decir el diccionario de la Real Academia cuando hablamos de instaurar. Queremos decir que establecer, fundar, instituir. Entonces, ¿qué, hermanos? Si el creyente, dice hermana Lesbia, aunque quedó un poquito como volando aquí, Daniel Amarilla, a lo que me refería, hermanos, el tema del invocar el nombre de Jesús, ¿cómo lo hacían? Solo invocaban el nombre de Jesús. A eso se refiere la Escritura, porque en Hechos capítulo 9 vemos que Pablo perseguía a los hermanos primitivos por invocar el nombre de Jesús. ¿Cómo lo hacían? Jesús, ayúdanos en ese caso, pues lo estaban persiguiendo, sálvanos. Claro. Y entonces Pablo escuchaba que invocaban el nombre de Jesús. Es decir, le pedían auxilio, pues los estaban persiguiendo. Entonces no era el texto de Romanos, estaba hablando del texto de Hechos. Sí, es importante que luego nos digan, hermanos, a qué texto se refieren cuando hacen la pregunta,
porque luego es difícil para nosotros ubicar entre diferentes textos, además de que no vayan a pensar que no sabemos de memoria dónde está todo, ¿eh? Amén. Su hermano Lupillo Contreras, y disculpen hermanos por no formular mis preguntas bien, tuve muy poco estudio y apenas sé escribir con muchas faltas de ortografía. Disculpe si los hago batallar. No, hermano, no se preocupe. Dios siga bendiciéndolos y les conceda muchos años más. Gracias, hermano. Gracias. Nuestro hermano Calixto Otazú, buenas noches, hermanos. Según Mateo 24:14, existe el Evangelio del Reino que es para los judíos y para nosotros es el Evangelio de la gracia. Yo creo que no hay más que un solo Evangelio, hermanos. ¿24 qué? 14. ¿Qué dice? Dice, y este Evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Está hablando del Evangelio que conocemos, ¿no? No veo que haya una diferencia. El 12 dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de los muchos se enfriará, mas el que perseveró hasta el fin será salvo. Está hablando de los últimos tiempos, y dice, y este Evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veis la abominación de la desolación que fue dicha por el profeta Daniel, es el único Evangelio. Porque hay quien dice que el Evangelio del Reino es un Evangelio, dice aquí, que es para los judíos y para los gentiles es el Evangelio de la gracia. Los judíos, igual que todos, necesitan El mismo fe Evangelio. y gracia para ser salvos. Claro. Y ahora, igual que los gentiles. Sí, ya solo hay un pueblo, ya no hay distinciones. No, Hermanos, nosotros podemos distinguir con claridad, sin dificultad, que el Señor ministró fundamentalmente en su venida a los judíos. Muchísimas cosas que el Señor dice están referidas a la cultura religiosa judía y al judío. Sin embargo, hay muchísimas cosas que el Señor enseñó que van mucho más allá de este ambiente judío y nos engloba a nosotros los gentiles, habla del futuro y vamos, no es difícil distinguir una cosa de otra, pero no podemos nosotros, por el hecho de que se dirige a los judíos, pensar que el Evangelio es para judíos solamente. ¿No creen, hermanos? no, Porque hay quien ha trazado esta división. Es que ya no hay judío en el término bíblico, es decir, ya todos son gentiles, por usar una palabra, pues, si se quiere. Y el Evangelio es a todos los gentiles, es decir, a todos, se llamen como se llamen. Los que hoy se llaman judíos, bueno, pues lo quieren hacer para seguir haciendo distinciones que ya no existen. Todo eso ya se terminó. Lo único que existen es una sola forma, esta humanidad, que todos son gentiles y hay nada más creyentes y el resto no creyentes y se acabó. Nos ha costado mucho trabajo hacer esta distinción entre judíos y gentiles. Y es que hay algunos sistemas teológicos que hacen un énfasis, a nuestro parecer, desequilibrado, injusto, entre dos mundos distintos que aparentemente no se tocan. El mundo de los judíos y el mundo de la iglesia. Y dicen que el mundo de los judíos es, por así decir, el termómetro de Dios y a donde realmente va enfocada la actividad principal de Dios. Y la iglesia viene resultando algo así como una especie de plan B. Dado que cuando Cristo vino y proclamó a los judíos y ellos lo rechazaron, entonces la iglesia viene siendo como una especie de paréntesis
entre esta primera venida de Cristo y proclamación a los judíos que lo rechazan, pero Dios seguirá trabajando después de que la iglesia haya sido recogida en el cielo para seguir tratando con los judíos. Hermanos, esto lamentablemente no es así, pero lo traemos tan adentro, que, que tenemos que hacer una verdadera labor de exégesis, pero profunda, para darnos cuenta que esto no es así. Cuando mi hermano dice, es que el carácter del judío prácticamente se ha acabado en el nuevo pacto, por supuesto que sí. ¿Que no hemos leído la carta a los hebreos, que el Señor ha terminado su pacto con los hebreos, con los judíos? Que ese primer pacto, ese pacto que hizo Dios con ellos en el Sinaí, ha terminado, y en su lugar ha venido a ocupar un segundo pacto, un nuevo pacto. El pacto con Cristo no es una renovación del primer pacto hecho con Moisés. No es un reciclar de este primer pacto. No es una actualización de este pacto mosaico. Estamos nosotros en un pacto nuevo basado en promesas mejores, un pacto sin defecto en comparación con el pacto mosaico, porque así lo dice la Escritura. Y si tenía defecto, pues no podía salvar a nadie. Yo no lo quise decir. Imagínense ustedes. Imagínense ustedes. Es decir, en este tiempo en el que Dios ha terminado su pacto con Israel, El Israel físico. el Israel físico, y ya instaurado, ha establecido su nuevo pacto, llama ahora a todos aquellos judíos creyentes. Nosotros los vemos en Pentecostés, cómo arranca con ellos, y después, un poquito más adelante, incluye a los gentiles, y juntos, judíos y gentiles, dice el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 2, versículos 11 en adelante, de los dos ha hecho un nuevo pueblo. El Israel. Este es el Israel espiritual. Déjenme, les leo un Esto es pasaje, muy importante. hermanos. Allí están las escrituras, está en el nuevo pacto. Se acabó la antigua división entre Israel y la iglesia. Para que vean, no es porque yo lo diga, sino es porque la Escritura lo dice. Dice, al decir nuevo pacto, Dígale qué versículo es. ¿Qué versículo es, hermano? Hebreos 8, versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha declarado anticuado el primero. Es decir, al hablar del nuevo pacto en Cristo Jesús, el primer pacto, el anterior, el mosaico, es anticuado. Y lo que se vuelve caduco y envejece, es decir, el primer pacto, está cerca de la desaparición. Y está cerca de la desaparición es que esta carta fue escrita antes del año 70, y el autor ya sabía que en el año posteriormente Se terminaba todo. Al el Señor destruir el templo, se les acabaron sus sacrificios, el primer pacto se convirtió en caduco. Y los linajes. Y los sí, claro. Ya nadie puede reclamar linaje de David ni nada de eso, se acabó todo. Dice, el primer pacto pues también tenía por su parte reglas de servicio y un santuario terrenal. Ya eso se acabó. Porque el tabernáculo fue preparado así, efectivamente. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, y bueno, viene explicando todo lo que era terrenal. Ahora ya no es así, hermanos. Se acabó.
Qué importante. Fíjese cómo dice ahí el versículo 7 de Hebreos 8. El versículo 7 de Hebreos 8. Dice, pero ahora ha obtenido Jesucristo un servicio sacerdotal aún superior, por cuanto también es mediador de un mejor pacto, el cual está basado sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para un segundo. Claro. Porque era perfecto. Son dos pactos. El nuevo pacto no es una especie como de rearreglo del pacto mosaico. No es un pacto mosaico restaurado, no, es un segundo pacto, donde el anterior desaparece. Pero este sí es perfecto. Este sí es No, perfecto. lee el 10:14, hermanos. ¿Cómo no? 10:14. De ahí mismo de Hebreos. Ay, ¿cómo no? Dice, diciendo antes, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones no quisiste, ni escogiste, las cuales cosas son ofrecidas según la ley. Entonces ha dicho, he aquí he venido para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. ¿Ya? ¿Y eso ocurrió? En esta voluntad hemos sido santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. Y en verdad todo sacerdote está de pie, día tras día, oficiando y ofreciendo repetidamente los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Por eso es imperfecto, por eso es caduco, por eso es ineficiente, por eso no sirve. Porque no quita el No pecado. quito el pecado. Pero Jesucristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre por los pecados, se sentó a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Es un pacto eficiente, perfecto, extraordinariamente inteligente y santo por parte del Señor. O sea, hermanos, para eso no hay palabras. Bueno, fíjense ustedes que los gentiles, porque hay quien dice, no, es que la iglesia no puede ser llamada Israel. Es diferente Israel y la iglesia. Bueno, pues, perdón, pero resulta que el apóstol Pablo dice que no es así, como estas personas dicen. No, lo que pasa es que ahora somos una nueva Israel, Fíjese nada distinta a la más. primera. Por eso, bueno, vámonos por partes. En Gálatas capítulo 3, recuerdan ustedes cómo dice ahí. Dice así. Todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os revestisteis. Fíjense, no hay judío ni griego. Ya, se acabaron. Ya esas divisiones no existen. O sea, no hay Israel y la iglesia como dos entidades diferentes, porque solamente Israel está hecho de judíos. No, dice, ya no hay eso. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham. Puede ser que nosotros no seamos, y ustedes, amados hermanos, no seamos judíos, pero somos israelitas. Somos descendencia de Abraham. Somos descendencia de Abraham y de la descendencia espiritual, que es la que permanece. Sí, no son mejores los por ser judíos. No, ya son tan gentiles. Los judíos ahora son tan gentiles como cualquiera. Y si no le piden perdón al Señor Jesús y se convierten en los términos en los que lo hemos explicado,
no se salvan, no hay otra forma de salvación. Y tienen un problema porque sus escrituras no tienen a Cristo. Y ese es un problema. Están incompletas, les falta todo el Nuevo Testamento, les falta todo Cristo. Pequeño detalle. Nuestro hermano Alexander Porras, maravillosa es la palabra de Dios. La Septuaginta traduce del hebreo tal y cual el texto de 1 de Pedro 2:9. Efectivamente, hermano. Texto que fue escrito como 300 años después. Esta traducción de la Septuaginta la tengo que tener también, mis hermanos. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, hermanos. Pronto. 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 Nada más que se apure el hermano Armando. Nada más que se apure, hay que orar por él, hermanos. Hagan función sacerdotal. Sí. Hagan sacerdocio con él. Para que termine pronto. Dice nuestra hermana Lesbia, dice, el hermano decía, si al decir hijo de Dios me refería a los creyentes. Amén, hermana. Realmente creíamos nosotros que se está usted refiriendo a ellos. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Charlas bíblicas. Dice RAE, sí. Del latín instaurare. Actual, causar, establecer, fundar, instituir. Nos ayudaron, hermano. Muy Nos bien, ayudaron, gracias. muchas gracias. Nuestro hermano Alduvin Perdomo, me acabo de conectar, pero siempre es grato verlos y escucharlos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Un saludo para usted, hermano. Nuestro hermano Lupillo Contreras, que dice, así me pasó, hermano José Antonio, yo indico en las drogas, caí de rodillas y alcé mi mirada al cielo y por su gracia dije, Señor, no te conozco, pero creo que tienes algún plan para mí, muéstrame cuál es. Qué bendición, hermano. Uno ya sabía que existía un Señor. No sé cómo se enteró de eso, ¿verdad? Porque así de la nada no creo que alguien así sepa. Alguien por ahí le proclamó, ¿verdad, hermano Sí, Lupillo? quizás algo sabía ya de Dios y lo intuía por lo menos, y lo invocó. Lo invocó. Luego, unas semanas después, perdí la razón, mi mente se perdió. Luego, después de estar internado, desperté y yo sabía que el que me había devuelto era Jesús, y eso le dije a mis padres, que Dios me había devuelto la razón, ¿Cómo se llamaba? que Jesús me había sanado, y ellos me miraban como preocupados y mi vida ya no fue la misma. Él me escuchó, gloria a Dios por Jesús. Amén, hermano. Así es como obra el Señor. ¿De dónde es nuestro hermano Lupillo? ¿De dónde es usted, hermano Lupillo? Díganos aquí adelantito. María Beatriz Scampini, los judíos que no recibieron a Cristo, ¿siguen siendo judíos? Ya que no son iglesia. ¿Cuáles judíos? Los que judíos hoy se llaman judíos a sí mismos. Los judíos que no recibieron a Cristo se seguirán llamando judíos. Pero ya no existe eso. Para la Biblia no. Hermana, el pacto hecho en el Sinaí es el que establece a los hijos de Jacob como la nación de Israel. Ahí. Antes era un poblachote grandotote que vivía en Egipto de puro esclavo, con problemas graves de identidad seguramente porque ya llevaban 400 años en la esclavitud. Quien les da este cariz de nación es el Señor. Les da tierra, les da una constitución, los hace pueblo, los hace nación. Es porque aquí, porque no eran. Les da un nombre, los distingue del resto un gobierno, de las naciones. Les da un gobierno, un sacerdocio, les da un ejército luego. Y su ley. ¿Se dan cuenta ustedes? Una ley de obras. Sí, les da orden. Cuando este primer pacto, que es el pacto al que se refiere Hebreos, termina, todas las prerrogativas y todas las circunstancias que habían hecho
de este pueblo de esclavos una nación, terminó. Sí, el Señor los aniquila en el año 70. Y el único reducto que les quedaba era el templo. Y fíjense cómo dice Hebreos capítulo 8. 8:13, hermano. 8:13. 8:13. No, tengo papel. Dice, Ya no está. al decir nuevo, ha declarado anticuado al primero. Un asientito de fuerza. Y lo que se vuelve caduco y envejece está cerca de la desaparición. Ujú. Hermanos, y esto estaba cerca, muy, muy cerca. Miren ustedes, el autor de la carta a los Hebreos escribe su documento antes del año 70, antes de la destrucción del templo. Ujú. Pero unos meses antes, ¿eh? Unos cuantos Tampoco vais meses. a pensar que años. Está cerca de la desaparición y desaparece, hermanos, cuando finalmente el templo desaparece con su sacerdocio, sus maestros de la ley. Pierden la tierra que les había dado el Señor y salen Su costumbre a sacrificial, todo el hermano, mundo. Su costumbre sacrificial expiatoria, se desaparece. acabó. Fíjense Sí. cómo los despoja el Señor Ujú. de todas estas cosas. Hay algunos cristianos que piensan que el Señor va a levantar el templo para ellos, pero otra vez hacer sacrificios. Entonces el sacrificio de Cristo no fue perfecto y para siempre. Es una pregunta. Y sorpréndase, hay un montón de creyentes en los Estados Unidos que están dando dinero para que los judíos construyan su tercer templo. Ofrendan. O sea, porque los judíos siguen, hermanos, en el endurecimiento de su corazón, Déjate una cosa. rehusándose a aceptar el sacrificio de Cristo como Eso es definitivo. literalmente blasfemia pura. Pensar en crear un templo nuevamente para los judíos es negar el sacrificio perfecto de Cristo de una vez y para siempre. Es blasfemia pura. Van a seguir sacrificando animales ahí porque siguen empecinados en creer que Cristo no ofreció un sacrificio único y definitivo por los pecados. Esto es una blasfemia, como dice la ley. Tomando en consideración que ellos ya no son judíos en los términos de la escritura, sino ellos se llaman a sí mismos judíos. Son gentiles. Y la escritura es muy clara, dice que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican. Es terrible eso que están haciendo. Ellos van a seguir circuncidándose, Además, pero ¿saben? Pablo dice que la circuncisión verdadera es la la del circuncisión del corazón, la cual Cristo efectúa. es puritita blasfemia, hermano. Sí, ya, eso. Dice, no es judío el que lo es externamente, sino el que lo es internamente. ¿No es esta la nueva definición de Pablo de lo que es un judío? Vean ustedes, Romanos capítulo 2. 2. Le da vuelta y la regresa y la romana. Dice, Es su centro. Sí. ¿cómo dice oye? Este es tu grupo, hermano. ¿Cuál buscas? El del judío. Cuando Pablo define lo que es un judío. Aquí está, mira. Es capítulo 2 y versículo 29. Desde el 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que aparece exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra. Uh-huh. ¿Cuál letra se refiere? La La letra de la ley. Y en Romanos capítulo 9 vuelve otra vez a hablar de estas cosas. Dice, y no es que la palabra de Dios ha fallado, porque no todos los de Israel son Israel,
ni porque son simiente de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada simiente. Es decir, explicando esto, no son hijos de Dios los hijos de la carne, sino que los hijos de la promesa son contados como simiente. Así es que realmente la iglesia no es un sustituto de Israel, no, porque la misma iglesia está formada de judíos. La iglesia no es un reemplazo de Israel. La iglesia es una comunidad nueva, una nueva creación que está formada de judíos y gentiles. De judíos conversos. De judíos No de convertidos. judíos. La iglesia está judíos, formada judíos. de cristianos, Y todos son cristianos, no hay de otra. que originalmente venían de los judíos y de esta división de los gentiles. Cuando ya Pablo aclara tiempo después todo esto, queda muy muy evidente que ya solo hay gentiles, por decirlo pues, en términos, ¿verdad? Claro, Pues ya no hay judíos en los términos que la escritura lo maneja. exacto. Digo, se pueden seguir llamando ellos a sí mismos judíos por lo que ustedes quieran, bueno, pues está Se bien. pueden Es seguir como dejando- decir los mexicanos, Claro. solo es un gentilicio. Se pueden seguir dejando los caireles y seguir saliendo a la calle Son con, tan gentiles como con cualquiera. kipá y con su sombrerito negro de ala plana y sin saludar Les a da un nadie. estatus en el mundo y les da unos privilegios de todos aquellos que piensan que son algo especiales, pero no son ya más nada especial. Los especiales somos nosotros y eso es lo que hemos estado diciendo ahora con los sellos distintivos del creyente. Amén. Estos son los buenos, estos son aquellos por los que Cristo murió y salvó y ha dado todo esto que hemos estado explicando. No hay más. Los ¿Quiénes- demás son gentiles. ¿Quiénes son ahora los sacerdotes? Y cuando levante su tercer templo y hay sacerdotes ahí, ellos no van a ser, el verdadero sacerdocio va a quedar aquí entre nosotros. La iglesia, comunidad de sacerdotes Del real sacerdocio. Sí, y reales. y real sacerdocio. Y real en el sentido de realeza y real en el sentido de que son los verdaderos. De reality. Dice Lupilla Contreras, a esto me refería, que la sangre de los sacrificios Sí. no quitaba el pecado, solo guardaba hasta que viniese Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, soy de Guadalajara, dice el hermano Lupillo, Ujú. Gracias, Ah. hermano. radico en California desde hace 33 años. Ay, Ahora no, pues ya. Pues un saludo para usted, hermano, y Bendiciones. nuestro hermano Daniel Amarilla dice, Dios volverá a tratar con el Israel étnico luego del arrebatamiento. Eso vemos en Romanos 11. después trataremos esos puntos, hermano. Vamos a tratar luego todos estos asuntos, hermanos. Escatológicos. Y Dios derramará sobre ellos espíritu de arrepentimiento. La verdad, hermano, es que lo ha venido derramando. En realidad, Romanos 11, en realidad, si lo vemos versículo por versículo, nos damos cuenta de que la conversión de los judíos no ocurre en un final, sino ha venido ocurriendo al mismo tiempo que ha venido la conversión de los gentiles. La iglesia primitiva empezó con los... Y hermano, no podemos separar Romanos capítulo 9 y 10 del 11. ¿Cómo va a salvar Dios a los judíos? Hermanos, como ha venido salvando Por fe. desde el principio Abraham. de la salvación. Es por la fe, es por la elección de Dios, hermanos. Vean ustedes, el concepto de la elección es el principio toral, fundamental a través del cual Dios trae a la salvación a quien Él quiere y tiene misericordia del que tiene misericordia. Este es el contexto de Romanos 11, pero mucha gente lo desliga del 9 y el 10 y piensa en una conversión final, donde todos los judíos habidos y por haber son salvos de una manera maravillosa y genial.
Si nosotros estudiamos con detalle 9, 10 y 11 de Romanos, nos podemos dar cuenta con la escritura en la mano que esto no es así y que hemos venido pensando cosas porque nos las han inyectado así algunos sistemas teológicos. ¿Cuál de ellos? El dispensacionalismo, para ser claros. Dixie. Y bueno, hermano, pues el tiempo se nos ha venido encima. Nos despedimos de todos ustedes. Un fuerte abrazo desde Querétaro, México. Y confiamos en tenerles en el siguiente programa de charlas bíblicas. Que pasen ustedes buenas noches. Dios los bendiga a todos, hermanos. Un Bendiciones. abrazo. Bendiciones. ¿Cuál se trajo? Pues la Pentateuco, la que vimos. Ah,